Mi nombre es David Cantú, y durante los últimos 3 años, mi vida ha girado en torno a informes interminables, reuniones con clientes y noches hasta tarde en la oficina. Trabajo para una firma de corretaje de tamaño mediano en la Ciudad de México. Y aunque no es el tipo de trabajo glamoroso del que la gente presume, paga las facturas y me mantiene avanzando. Aún así, si soy honesto, a veces me pregunto si el costo es demasiado alto. La razón es mi jefa, la señorita Elena Ríos. Es aguda, inteligente y exigente hasta el punto del agotamiento. Algunos la llaman perfeccionista, yo la llamo implacable. Si estás en su equipo, puedes olvidarte de un horario de 9 a 5. El trabajo termina solo cuando ella decide que termina. Muchos de mis colegas pueden esquivar lo peor de sus expectativas alegando obligaciones familiares o emergencias repentinas. ¿Pero yo? Soy soltero, y Elena lo sabe. Ese simple detalle sobre mi vida se convirtió en su arma. Cantú, no tienes hijos a los que volver a casa. Termina esto esta noche. Cantú, tú tomarás esta reunión con el cliente. Otros tienen planes para cenar. Poco a poco, mi tiempo personal fue devorado hasta que apenas reconocía cómo se sentía la vida fuera de la oficina. Intenté oponerme, pero Elena tenía una forma de mirarme, con sus ojos agudos entrecerrándose lo suficiente como para hacerme sentir que la resistencia era fútil. Y así, me quedé hasta tarde una y otra vez. Las noches se confundían con las mañanas, y me convertí en el tipo que nunca abandonaba el edificio hasta que seguridad comenzaba a cerrar. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque siempre estaba trabajando hasta tarde. Al principio, me dije a mí mismo que esto era temporal, que si demostraba mi valía, me ganaría su respeto y tal vez incluso un ascenso. Pero las semanas se convirtieron en meses, y todo lo que tenía para mostrar eran ojos inyectados en sangre y una reputación como el caballo de batalla de Elena. Aún así, había algo en ella que me desconcertaba. A pesar de toda su dureza, no era del tipo que se reía con otros en la oficina, ni revelaba mucho sobre su vida personal. No había fotos familiares en su escritorio, ni charlas casuales en la sala de descanso, solo una mujer en un traje a medida, con los tacones resonando contra el suelo mientras se movía de una tarea a otra con precisión militar. Algunos la admiraban, otros la temían. Yo no podía decidir qué sentía. Una noche, todo cambió. Llovía con fuerza, el tipo de lluvia que convertía las calles de la ciudad en pequeños ríos. Me había quedado hasta tarde de nuevo, ayudando a Elena a finalizar las cifras para una presentación programada para la mañana siguiente. Para cuando me fui, era pasada la medianoche, y cuando llegué a la estación del metro, me di cuenta de que había perdido el último tren. Típico. Maldije en voz baja y me dirigí hacia la puerta de billetes para verificar, con mis zapatos chirriando contra el suelo mojado. Fue entonces cuando la vi. Una mujer estaba allí, empapada de pies a cabeza, con su traje de negocios pegado incómodamente a su cuerpo. Su cabello, usualmente impecable, estaba pegado a su rostro, y el agua goteaba constantemente del dobladillo de su falda. Me tomó un segundo darme cuenta de quién era, Elena Ríos, mi jefa, sin parecerse en nada a la comandante inquebrantable que conocía de la oficina. Por un momento, nos quedamos mirándonos, igualmente sorprendidos. Luego ella habló, con una voz más baja de lo que jamás la había oído. El último tren ya se fue, dijo ella secamente, como admitiendo la derrota. Asentí. Sí, eso parece. Ambos miramos hacia las calles empapadas por la lluvia. Fue entonces cuando hice la sugerencia que lo cambiaría todo. ¿Quiere compartir un taxi? Ella dudó, con una expresión ilegible. Finalmente, asintió levemente. De acuerdo. No lo sabía entonces, pero esa única decisión de compartir un taxi con mi jefa en una noche lluviosa fue el comienzo del descubrimiento de una verdad que pondría patas arriba toda mi comprensión de la compañía. La lluvia golpeaba contra el techo del taxi mientras nos deslizábamos en el asiento trasero. Yo tomé el lado izquierdo, apretándome contra la ventana mientras Elena se acomodaba a la derecha, ajustando cuidadosamente su ropa empapada. Por primera vez desde que la conocía, parecía humana, vulnerable, incluso, no la mujer fría e intocable que ladraba órdenes en la oficina, sino alguien sorprendida por el inconveniente más simple de la vida. ¿A dónde?, preguntó el conductor, mirándonos por el espejo retrovisor. Abrí la boca, pero Elena habló primero. A Polanco, por favor.
El conductor asintió y arrancó, los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente. La ciudad exterior se desdibujaba en franjas de luces de neón y lluvia, dejándome con un extraño silencio dentro del taxi. Normalmente, Elena llenaba el silencio con una lista de tareas o críticas. Ahora, simplemente miraba por la ventana, con la mandíbula apretada y los dedos jugueteando con la correa de su bolso empapado. Dudé, y luego decidí romper el silencio. Noche dura. Sus ojos se dirigieron hacia mí, agudos como siempre pero suavizados por el agotamiento. Se podría decir que sí. Esbocé una media sonrisa. Usted y yo. Creo que este mes he pasado más noches en la oficina que en mi apartamento. No respondió de inmediato. En cambio, me estudió con una expresión que no pude descifrar, algo entre curiosidad y culpa. Finalmente, dijo, «Trabajas duro, Cantú». Demasiado duro, quizás. Casi me río. Es curioso viniendo de usted. Sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas, pero se desvaneció rápidamente. Se reclinó, exhalando profundamente como si el peso del mundo la oprimiera. «¿Crees que te hago trabajar en exceso, verdad?» La pregunta me tomó por sorpresa. Quiero decir, sí. Honestamente, a veces siento que me utiliza porque no tengo una familia a la que volver a casa. Sabe que no puedo decir que no. Bajó la mirada. Por primera vez, Elena Ríos no parecía una jefa interrogándome. Parecía una mujer luchando con algo no dicho. No te equivocas, admitió en voz baja. Parpadeé. Elena Ríos admitiendo que estaba equivocada en algo era inaudito. Entonces, ¿por qué?, pregunté antes de poder detenerme. ¿Por qué presionarme de esa manera? El taxi se llenó con el sonido de la lluvia y el bajo zumbido del motor. Pareció debatir consigo misma antes de responder. ¿Por qué me recuerdas a mí? Hace años, estaba en tu posición, soltera, ansiosa por demostrar mi valía, desesperada por ser tomada en serio. Y dejé que me utilizaran. Me maté trabajando hasta que, bueno, digamos que aprendí por las malas. Sus palabras llevaban una pesadez que no pude ignorar. ¿Qué pasó?, pregunté, ahora más suavemente. No respondió directamente. En cambio, miró por la ventana, su reflejo tenue en el cristal. Algunas cosas no se pueden deshacer, Cantú. Algunas cicatrices no se desvanecen. No insistí. Pero mientras el taxi avanzaba, me di cuenta de que esta era la primera conversación real que habíamos tenido que no trataba sobre plazos, clientes u hojas de cálculo. Debajo de la armadura, Elena escondía algo. El taxi finalmente se detuvo frente a una elegante torre de apartamentos en Polanco. Se giró hacia mí, su expresión de vuelta a su máscara profesional. ¿Vives cerca?, preguntó. En la colonia Roma Sur, respondí. Pero no se preocupe, me quedaré en el taxi después de usted. Por un momento, pareció que iba a decir algo más. Pero luego solo asintió. Gracias por lo de esta noche. Era una frase tan simple, pero oírla de ella fue como presenciar un eclipse solar, raro, fugaz, imposible de ignorar. Salió a la lluvia y la vi desaparecer en el vestíbulo del edificio antes de que el conductor se marchara. A la mañana siguiente, las cosas se sentían diferentes. No de una manera dramática, sino sutil. Elena no era menos exigente, pero había una suavidad en su tono, una mirada ocasional que se detenía solo un momento más de lo debido. Y aunque nadie más parecía notarlo, no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de ella sentada, empapada, en ese taxi, admitiendo que le recordaba a sí misma. Pero entonces comenzaron a circular susurros en la oficina, susurros sobre el presidente de la compañía, el señor Arturo Torres. El hombre que supuestamente había construido la compañía desde cero había estado ausente durante semanas bajo el pretexto de un viaje internacional. Las reuniones se pospusieron. Los contratos quedaron sin firmar. La gente bromeaba sobre su retiro silencioso. Pero cuando escuché una conversación en voz baja entre dos gerentes senior en la sala de descanso, se me heló la sangre. No se puede mantener oculto por mucho más tiempo, susurró uno de ellos. Es mejor que salga la verdad, respondió el otro. Si la junta se entera de quién está moviendo los hilos realmente. Se detuvieron cuando me vieron, sus risas forzadas, sus voces cambiando a una conversación trivial y segura.
Pero el daño estaba hecho. Algo no estaba bien. Esa tarde, Elena me llamó a su oficina después de que todos los demás se habían ido a casa. Se sentó en su escritorio, su postura inusualmente tensa, los dedos tamborileando contra la superficie. Cantú comenzó: necesito tu discreción. Lo que estoy a punto de decirte no sale de esta habitación. ¿Entiendes? Tragué saliva. Sí, señora. Sus ojos se clavaron en los míos, sin parpadear. La verdad es que Arturo Torres no ha dirigido esta compañía durante años. Es solo la cara. Las decisiones reales, el poder real. He sido yo todo el tiempo. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Espere, quiere decir. Soy la presidenta, Cantú dijo firmemente, su voz baja pero constante. Cada acuerdo, cada fusión, cada riesgo. He sido yo. Lo he mantenido oculto para proteger a la compañía. Pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie. La miré fijamente, mi mente acelerada. La jefa implacable que me hacía trabajar hasta los huesos. La mujer que yo pensaba que era simplemente una guardiana para poderes superiores. Ella era el poder superior. Y acababa de confiarme la verdad. El peso de esa revelación me oprimió. De repente entendí sus palabras en el taxi, las cicatrices que insinuó, la carga que llevaba sola. Pero con esa comprensión vino un nuevo conflicto, uno que no había anticipado. Porque saber su secreto no solo cambió como la veía, me puso en medio de algo mucho más grande que noches tardías y trenes perdidos. Si otros descubrían que yo lo sabía, sería un lastre. Y si los enemigos de Elena dentro de la compañía se enteraban, las consecuencias podrían arruinarnos a ambos. Por primera vez, no era solo el subordinado sobrecargado de Elena. Era su confidente. Y eso era más peligroso de lo que podría haber imaginado. La oficina se sintió diferente después de esa noche. Ya no podía mirar a Elena de la misma manera, no cuando sabía la verdad. No era solo mi jefa, era la presidenta oculta de toda la compañía, la fuerza real detrás de cada decisión importante. Cada palabra afilada, cada noche larga, cada tarea imposible de repente cobraba un nuevo significado. No estaba siendo cruel por el simple hecho de serlo, estaba protegiendo algo más grande, algo que pesaba más de lo que jamás había imaginado. Pero con el conocimiento vino la paranoia. Empecé a notar cosas que antes no había visto. Ciertos ejecutivos evitaban a Elena en los pasillos, sus conversaciones se interrumpían en el momento en que ella pasaba. Las reuniones se reprogramaban sin explicación. Incluso los correos electrónicos casuales llevaban una tensión que no podía ignorar. La compañía se sentía como un tablero de ajedrez, y todos jugaban por una posición que no entendía del todo. Una tarde, mientras salía de una reunión, escuché a dos directores susurrando cerca del ascensor. No puede mantenerlo oculto para siempre. La ausencia de Torres está levantando demasiadas preguntas. Y si los accionistas se enteran de que ha sido ella todo este tiempo, la destrozarán. A nadie le gusta que le mientan, especialmente sobre el liderazgo. Mi pulso se aceleró. Estaban hablando de Elena, de su secreto. Intenté pasar de largo casualmente, pero uno de ellos me notó. Su sonrisa era demasiado tensa, su tono demasiado dulce. Buenas noches, Cantú. ¿Trabajando hasta tarde de nuevo? Sí, murmuré, forzando un asentimiento antes de escapar por el pasillo. Esa noche, no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza, la destrozarán. Elena no solo llevaba el peso de la compañía, estaba parada al borde de un acantilado, y cualquier paso en falso podría hacerla caer. Y ahora, yo estaba allí con ella. La semana siguiente, Elena me convocó a su oficina de nuevo. Sus persianas estaban bajadas, las luces tenues, proyectando sombras sobre el escritorio pulido. Me hizo un gesto para que me sentara. Cantú dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero, necesito saber que puedo confiar en ti. Tragué saliva. ¿Puede? Entrecerró los ojos ligeramente. Las palabras son fáciles. La lealtad es más difícil. Me incliné hacia adelante. Usted me contó su secreto. Eso significa algo. No voy a traicionarla. Por un largo momento, simplemente me estudió,
como si buscara grietas en mi resolución. Finalmente, asintió. Bien, porque las cosas están a punto de complicarse. Me entregó una carpeta gruesa, su contenido atado firmemente con una goma elástica. Dentro encontrarás registros de transacciones recientes. Necesito que los analices cuidadosamente. Busca patrones, irregularidades, cualquier cosa que sugiera que se está desviando dinero. Fruncí el ceño. ¿Cree que alguien está robando? No lo creo. Lo sé, su tono era firme. Pero necesito pruebas antes de hacer un movimiento. La carpeta se sentía pesada en mis manos, no solo físicamente, sino simbólicamente. Esta no era una tarea normal. Esto era entrar en su mundo, en las sombras en las que operaba. Asentí. Lo haré. Durante las siguientes noches, me sumergí en los documentos. Números, transferencias, cuentas en el extranjero, era como armar un rompecabezas diseñado para confundirme. Pero cuanto más profundizaba, más clara se volvía la imagen. Alguien dentro de la compañía estaba moviendo dinero a corporaciones fantasma, drenando millones de pesos justo debajo de las narices de todos. El nombre que seguía apareciendo me revolvió el estómago: Ricardo Cano, el director financiero. Ricardo era una de las figuras más respetadas de la compañía, pulcro, encantador, siempre sonriendo en las reuniones de accionistas. Pero detrás de esa fachada, estaba desangrando a la compañía. Le llevé mis hallazgos a Elena una noche tarde. Escaneó los documentos, su mandíbula tensándose con cada página. Lo sabía, murmuró. Cano se ha estado sintiendo demasiado cómodo, demasiado audaz. Debe pensar que estoy distraída. Dudé. ¿Qué va a hacer? Sus ojos se alzaron, fríos y determinados. Exponerlo. Pero con cuidado. Si me muevo demasiado pronto sin pruebas lo suficientemente fuertes como para convencer a la Junta, lo presentará como una calumnia. Tiene aliados, poderosos. El peso de sus palabras se instaló en mi pecho. Esto no era solo sobre dinero, era sobre supervivencia. Si Cano atacaba primero, Elena podría perderlo todo. Y si se me veía ayudándola, yo sería un daño colateral. La escalada llegó antes de lo que cualquiera de los dos esperaba. Unos días después, me llamaron a una reunión para la que no estaba programado. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos senior, sus rostros tensos. Ricardo Cano estaba a la cabeza de la mesa, sonriendo como un lobo. Señor Cantú, dijo suavemente. Hemos escuchado algunos informes preocupantes. Parece que ha estado accediendo a registros financieros fuera de su nivel de autorización. ¿Le importaría explicarlo? Se me heló la sangre. Lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Yo. Me lo pidió la señorita Ríos, tartamudeé, mirando a Elena. Ella estaba sentada en silencio en el extremo opuesto de la mesa, su expresión ilegible. Cano se rió entre dientes. La señorita Ríos, siempre sobrepasando los límites, ¿no es así? Arrastrando a subordinados a aguas peligrosas. Dígame, Cantú, ¿le prometió una recompensa? ¿Un ascenso, quizás? La ira brotó en mí, atravesando el miedo. No. Me pidió ayuda porque confía en mí. Y quizás si usted no estuviera tan ocupado cubriendo sus huellas, no estaríamos teniendo esta conversación. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Cano vaciló por un segundo antes de volverse más afilada que antes. Cuidado, muchacho. Acusaciones como esa pueden arruinar una carrera. O revelar la verdad, habló finalmente Elena, su voz fría y firme. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Se levantó lentamente, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa, mi carpeta, la evidencia que había compilado. Caballeros, dijo, su mirada recorriendo la sala, si el señor Cano desea discutir el acceso no autorizado, quizás también deberíamos discutir las transferencias no autorizadas. La sala estalló en murmullos mientras los ejecutivos hojeaban los documentos. El rostro de Cano se oscureció, su encanto desvaneciéndose a medida que los números lo traicionaban. Pero yo sabía que esto no había terminado. No era del tipo que se rinde en silencio. Esa noche, al salir de la oficina, vi un coche negro parado cerca de la acera. Sus ventanas tintadas no revelaban nada,
pero un escalofrío me recorrió la espalda. Por primera vez, me di cuenta de lo profundo que estaba metido. Esto ya no era solo política corporativa. Esto era la guerra. Y Elena y yo estábamos en medio de ella. El coche negro fuera de la oficina no era una coincidencia. Lo supe en el momento en que lo vi de nuevo la noche siguiente, estacionado frente a mi edificio de apartamentos. Al principio, intenté ignorarlo. Quizás pertenecía a un vecino. Quizás estaba siendo paranoico. Pero la paranoia tiene una forma de carcomer tus entrañas hasta que ya no puedes ignorarla. En la tercera noche, cuando salí para hacer una compra tardía en el supermercado, los faros del coche se encendieron y me siguieron media cuadra antes de desviarse. Se me apretó el estómago. Ricardo Cano había encontrado una manera de enviar un mensaje. A la mañana siguiente, confronté a Elena en su oficina. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando el horizonte como un general inspeccionando un campo de batalla. Me está vigilando, dije, cerrando la puerta detrás de mí. No se dio la vuelta. Lo sé. Parpadeé. ¿Lo sabe? Finalmente, se giró, su expresión más afilada que el cristal. Por supuesto que lo sé. Cano no es estúpido. Sabe que ahora eres una amenaza. Eso significa que intentará intimidarte. O algo peor. Por eso necesitas tener cuidado. Sentí que la ira burbujeaba bajo el miedo. ¿Cuidado? Ya me está rodeando como un tiburón. Elena, si encuentra la manera de culparme de esto, estaré acabado. Usted podría sobrevivir a esto. Es fuerte, poderosa. ¿Pero yo? Soy prescindible. Apretó la mandíbula. Se acercó, bajando la voz. No te atrevas a pensar que eres prescindible. Has sido la única persona en la que he podido confiar en todo esto. ¿Crees que comparto mis secretos a la ligera? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier cumplido que me hubiera dado. Tragué saliva, mi ira suavizándose en algo más, algo a lo que no quería poner nombre. ¿Cuál es el plan, entonces?, pregunté en voz baja. Miró de nuevo a su escritorio, donde la evidencia contra Cano reposaba en pilas ordenadas. La reunión de la junta de mañana. Ahí es cuando haré mi movimiento. Al día siguiente, la atmósfera en la sala de juntas estaba cargada de tensión. Cada ejecutivo sabía que algo se avecinaba. La única pregunta era quién atacaría primero. Cano entró con su habitual sonrisa pulida, estrechando manos, haciendo bromas, actuando como si la sala no estuviera a punto de estallar. Elena entró la última, sus tacones resonando contra el suelo de mármol, su expresión compuesta pero ilegible. Me senté cerca de la esquina, con el estómago hecho un nudo, sabiendo que estaba a punto de presenciar algo que podría acabar con Cano o destruir a Elena. La reunión comenzó de forma rutinaria, con informes y cifras recitados como un reloj. Pero entonces Cano se inclinó hacia adelante, su voz suave. Antes de proceder dijo, creo que debemos abordar un asunto preocupante. Ha llegado a mi conocimiento que ciertos individuos dentro de esta compañía han estado sobrepasando su autoridad, realizando investigaciones no autorizadas, sembrando desconfianza entre colegas. Sus ojos se dirigieron hacia Elena, y luego hacia mí. El aire se espesó. Elena no se inmutó. Con calma, puso una carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia el presidente de la Junta. Y ha llegado a mi conocimiento que millones de pesos han sido redirigidos a cuentas en el extranjero vinculadas a corporaciones fantasma, todas ellas relacionadas con Ricardo Cano. La sala estalló en murmullos de asombro. Las cejas del presidente se fruncieron mientras hojeaba los documentos. La máscara de Cano se resquebrajó por un instante, su mandíbula se tensó. Esto es absurdo, espetó. Documentos fabricados, nada más. ¿Realmente vamos a creer la palabra de Mía? Interrumpió Elena, su voz afilada como una navaja. Olvidas quién ha estado dirigiendo esta compañía, Ricardo. Torres no ha estado al mando durante años. He sido yo. Cada acuerdo, cada contrato, cada noche tardía. Todos ustedes me han respondido a mí, se dieran cuenta o no, y no permitiré que desangren esta compañía. La revelación golpeó la sala como un trueno.
Se oyeron jadeos, los ejecutivos intercambiaban miradas atónitas. Elena acababa de hacer lo impensable, había revelado su secreto, la verdad que guardaba con tanto celo. Kano sonrió con suficiencia, aprovechando el momento. Así que ahí está. El gran engaño. Caballeros, señoras, ¿cómo se sienten sabiendo que les han mentido todos estos años? Que el supuesto presidente no era más que una figura decorativa mientras ella manipulaba todo desde las sombras. La marea de la sala cambió peligrosamente. Algunos parecían indignados, otros traicionados. La apuesta de Elena la había expuesto, pero también le había dado munición a Kano. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Los estaba perdiendo. Me levanté bruscamente, mi voz más alta de lo que pretendía. Lo hizo para proteger a la compañía. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me temblaban las manos, pero seguí adelante. He trabajado bajo las órdenes de la señorita Ríos durante 3 años. La he visto sacrificarlo todo su tiempo, su salud, su vida para mantener este lugar en pie. No mintió por poder. Mintió porque sabía que gente como Kano destrozaría esta compañía si veían debilidad. Kano se burló. ¿Y quién eres tú, Cantu? Un empleado junior que ha sido manipulado por una jefa manipuladora. No eres más que un peón. Quizás tenía razón, pero los peones pueden cambiar el juego. Agarré la última carpeta que Elena había preparado, la que aún no había mostrado, y la golpeé sobre la mesa. Entonces explique esto. Dentro no solo había registros financieros, sino correos electrónicos, firmas y comunicaciones directas que vinculaban a Kano con las transferencias, pruebas concretas. El rostro del presidente se ensombreció mientras las hojeaba. Otros miembros de la junta se inclinaron, susurrando urgentemente. Kano palideció, su confianza flaqueando. Esto no prueba. Prueba todo, dijo Elena fríamente. Pensaste que podías esconderte detrás de tus aliados y tú encantó, pero me subestimaste. Y lo subestimaste a él. Me señaló. La sala bullía con lealtades cambiantes. Los ejecutivos que momentos antes parecían dispuestos a condenar a Elena, ahora miraban con furia a Kano, su ira redirigida. Finalmente, el presidente cerró la carpeta de un golpe. Ricardo Kano, hasta nuevo aviso, está suspendido mientras se lleva a cabo una investigación completa. El rostro de Kano se contrajo de rabia. Señaló a Elena. Esto no ha terminado. ¿Crees que has ganado? Te acabas de poner una diana en la espalda. Ambos. La seguridad lo escoltó fuera. Su voz resonaba por el pasillo mientras gritaba amenazas. La sala quedó en un silencio atónito. Elena permanecía erguida, aunque pude ver un ligero temblor en sus manos. Había ganado, sí, pero a un costo. Su secreto había desaparecido. La máscara que había llevado durante años se había hecho añicos delante de todos. Cuando la reunión terminó, me quedé a su lado. No habló hasta que estuvimos solos en el pasillo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste ahí dentro?, dijo en voz baja. Asentí. La apoyé. Sus ojos se suavizaron de una manera que nunca antes había visto. No. Me salvaste. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El peso de lo que acababa de suceder nos oprimía, pesado pero unificador. Ya no éramos solo jefa y subordinado. Éramos aliados en una guerra que aún no había terminado. Porque Kano tenía razón en una cosa, esto no era el final. Era solo el principio. El lunes que siguió se sintió diferente desde el momento en que entré en la oficina. Las conversaciones cesaban cuando pasaba, y podía sentir docenas de ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Había algo en el aire, algo pesado, cargado, y supe al instante que no era solo otro comienzo de semana. Mientras caminaba hacia mi escritorio, la voz de Jimena rompió el silencio. David, el presidente Talamantes quiere verte. Ahora mismo. Me quedé helado. Mi jefa rara vez me hablaba directamente delante de los demás. Todo el piso estaba tan silencioso que pude oír como un bolígrafo rodaba de un escritorio. Con un asentimiento, me ajusté la corbata y me obligué a caminar hacia el ala ejecutiva. Dentro de la oficina del presidente, la atmósfera era tranquila pero intensa. La señorita Ríos ya estaba allí,
de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Su habitual expresión estricta y autoritaria había sido reemplazada por algo ilegible, a medio camino entre el orgullo y la aprensión. El presidente Talamantes me hizo un gesto para que me sentara. David dijo, con voz mesurada, hemos revisado el informe que compilaste sobre el escándalo de la sucursal regional. Un trabajo bastante notable. Hice una leve reverencia. Gracias, señor. Solo hice lo que era necesario. La señorita Ríos habló entonces, su tono con un peso que me sorprendió. No, David. Hiciste más que eso. Expusiste años de mala conducta que incluso los ejecutivos senior ignoraron. Sin tu persistencia, nuestra compañía podría haber sido destruida. Se me oprimió el pecho. ¿Era esto un reconocimiento? ¿De ella, de todas las personas? El presidente Talamantes se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Eso nos lleva al asunto que nos ocupa. La Junta ha estado buscando a alguien para encabezar los esfuerzos de cumplimiento y reestructuración. Alguien de confianza, alguien que ya ha demostrado su lealtad. Parpadeé. Señor, está diciendo. Sí, dijo Talamantes simplemente. Quiero que dirijas el nuevo departamento, con efecto inmediato. Por un momento, no pude respirar. Mi mente daba vueltas con incredulidad. Apenas unas semanas atrás, era un empleado sin rostro ahogándose en horas extras, regañado por cada error menor. Ahora, se me confiaba uno de los roles más críticos de la compañía. Antes de que pudiera procesarlo, la señorita Ríos se giró hacia mí, su voz se suavizó de una manera que nunca antes había oído. Te mereces esto, David. Más que nadie aquí. Sus palabras calaron más hondo que cualquiera de sus regaños. Por primera vez, me di cuenta de que detrás de su estricto exterior, había un respeto genuino, quizás incluso admiración. Pero el presidente no había terminado. Se levantó, caminó hacia el gabinete detrás de su escritorio y sacó un grueso expediente. Lo colocó frente a mí. Hay algo más que deberías saber. Sobre tu padre. Mi corazón se detuvo. ¿Mi padre? Talamantes asintió. Una vez fue asesor senior de esta compañía, mucho antes de que te unieras a nosotros. Muchas de las políticas que todavía seguimos hoy fueron diseños suyos. Creía en la integridad, en la justicia, en proteger a los empleados de la explotación. Me quedé helado, mirando el expediente como si contuviera un fantasma. Mi padre había fallecido hacía años, y rara vez habíamos hablado de su trabajo. Nunca supe que tuviera tal historia aquí. El presidente continuó. Cuando expusiste la corrupción, me recordó a él. La forma en que luchaste no por ti mismo, sino por lo que era correcto. Eres en gran medida el hijo de tu padre. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí un dolor en el pecho que no había sentido en años. Era como si mi padre hubiera extendido la mano a través del tiempo para guiarme a este momento. La señorita Ríos se acercó, su expresión sorprendentemente gentil. Todas esas noches tardías, la presión que te puse. No era para quebrarte, David. Era para prepararte. Vi un potencial en ti que otros pasaron por alto. Sabía que un día te levantarías. Su confesión me dejó sin palabras. Durante meses, había resentido su rigor, maldecido sus plazos imposibles. Pero ahora, al escuchar la verdad, todo cambió. No había estado tratando de aplastarme. Me había estado probando, afilándome, forzándome a crecer. El presidente Talamantes puso una mano en mi hombro. La compañía necesita a alguien como tú. ¿Aceptarás esta responsabilidad? Tragué saliva. Sí, señor. Lo haré. No solo por la compañía, sino por mi padre. El presidente sonrió levemente. Bien. Sabía que lo harías. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y varios ejecutivos senior entraron. Los reconocí al instante, los mismos que me habían menospreciado antes, que se habían reído de mi inexperiencia. Sus expresiones eran diferentes ahora, respetuosas, incluso cautelosas. Talamantes se dirigió a ellos. Este es David Cantú. Él dirigirá el nuevo departamento. Todos los asuntos de reestructuración pasarán por él. La sala quedó en silencio.
Pude ver la incredulidad en sus rostros. Uno de ellos, un hombre que una vez se burló de mí en las reuniones, forzó una rígida reverencia. Entendemos, señor. Por primera vez, no era invisible. No era el empleado sobrecargado y pasado por alto. Era alguien que tenía poder, alguien que podía marcar la diferencia. Después de que terminó la reunión, la señorita Ríos se quedó cuando solo quedábamos nosotros dos. Soltó un suspiro, casi como una risa. Has crecido más rápido de lo que esperaba, dijo suavemente. La miré, finalmente viéndola no solo como mi estricta jefa, sino como una mentora que había creído en mí todo el tiempo. ¿Y usted? No es tan despiadada como pretende ser, respondí. Sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. No se lo digas a nadie. Por primera vez desde que me uní a la compañía, sentí una extraña calidez entre nosotros, un vínculo forjado no en la comodidad, sino en el fuego. Al salir de la oficina del presidente y regresar a mi escritorio, noté algo. Los susurros, las miradas. Ya no eran de burla. Eran curiosos, respetuosos, temerosos. Incluso mientras me sentaba, abría mi computadora portátil y comenzaba a trabajar en los primeros pasos del plan de reestructuración, sabía que esto era más que solo trabajo. Era una oportunidad para honrar el legado de mi padre, una oportunidad para cambiar la compañía desde dentro. Y quizás, solo quizás, era el comienzo de algo más, algo inesperado con una mujer que me había presionado más que nadie. Por primera vez en años, no temía a las horas extras. Las acogía, porque ahora no era solo otro empleado. Era el futuro.